paz. Hoy que celebramos la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen, Asunción y Ascensión pues son muy distintos porque muchas personas confunden. Ascensión es decir que Jesús no necesitó de nadie para ir a la derecha del Padre, mientras que la Asunción, la Santísima Virgen necesitó de los ángeles, de su Hijo Jesús ser llevado al cielo. La Santísima Virgen, la fiel obediente a Dios, la mujer dispuesta a hacer la voluntad del Padre, la mujer obediente, la mujer disponible. Por María vino al mundo el Salvador, ella que tuvo en su bendito vientre a Jesús. María, aquella discípula fiel de su Hijo, cuando en las bodas de Caná dijo: hagan lo que Él les diga. María, que estuvo al pie de la cruz, ver a su Hijo humillado, ultrajado, ver a su Hijo morir en la cruz por amor a la humanidad, pero ella nunca se doblegó, nunca perdió la esperanza, nunca dejó de hacer la voluntad del Padre. Luego María, en Pentecostés, animó a los apóstoles y recibió el Espíritu Santo. María no podía estar lejos de su Hijo. Como madre tenía que estar junto a su Hijo. Y un hijo no podía abandonar a su madre, no podía dejarla, y envió a sus ángeles para que lo llevaran en cuerpo y alma. Celebrar la Asunción de la Santísima Virgen es también hablar de la vida, de la resurrección, porque hoy nos hemos olvidado de hablar de la muerte, nos hemos olvidado de hablar de la resurrección, hemos olvidado de hablar del infierno. Nos hemos confiado del amor, de la misericordia de Dios, entonces pensamos que todos los que morimos nos vamos al cielo. No todo el que muere va al cielo, no todo el que muere descansa en paz, no todo el que muere goza de la presencia de Dios en la Jerusalén celestial. Hablar de la Asunción de la bienaventurada Virgen María es saber que la Santísima Virgen hasta el último día hizo la voluntad del Padre. La mujer fiel, la mujer dócil, obediente, que vivió con coherencia, con alegría el reino de Dios, haciendo presente aquí en la tierra para después de la muerte gozar eternamente en el cielo. Hoy nosotros necesitamos hacer un pedacito de cielo aquí en la tierra, esperando un día gozar de la Jerusalén celestial. Al final todos vamos a resucitar, pero no todos resucitaremos al cielo. Algunos resucitaremos al infierno, algunos llegaremos en el purgatorio. Hoy nos hemos olvidado de que nuestra meta es el cielo, nuestra meta es la vida eterna. Nos hemos olvidado de que si nuestras acciones son incorrectas, iremos al infierno, porque eso no nos gusta escuchar. Solo quieren escuchar que digamos que Dios es amor, Dios es misericordioso. Claro que lo es,
pero al mismo tiempo Dios es justo y de acuerdo a nuestras obras, de acuerdo a nuestras acciones, nuestro espíritu será también elevado, será llevado al cielo o seremos resucitados al infierno. La Santísima Virgen, la mujer sin pecado, la Inmaculada Concepción, pura, intacta. Si por Adán vino el pecado, por María viene la salvación. María, que en su vientre bendito tuvo al Salvador. Sabemos que por María llegamos a Jesús, por Jesús llegamos a María, por María llegamos a Jesús y por Jesús llegamos al Padre. Hoy tenemos que tener presente que no endiosamos a María. María es la intercesora, la que intercede ante su divino Hijo. Un hijo jamás puede negar el favor de una madre. Una madre sabe cómo llegar a su hijo. Una madre sabe cómo convencer a su hijo. Una madre sabe que su hijo nunca va a negar un favor que pida ella. Ustedes, como hijos, espero que nunca nieguen el favor de una madre, que nunca rechacen el favor que pide una madre. Aunque algunos hijos son tan desobedientes que abandonan a sus madres, muchos hijos son ingratos, no obedecen. Muchos hijos abandonan a sus madres en los asilos, en la soledad, en la vejez. Muchas madres que sufren solas en sus hogares, porque ella es anciana, enferma, y no se preocupan. Hay hijos que no preocupan de sus hijos, de sus madres. Hijos que lo abandonan. Hijos que en vez de dar una vejez digna, exprimen todo peleando por herencias. Hay hijos que no tienen sangre en la cara, que le hacen sufrir a una madre, le abandonan a una madre, niegan a una madre, rechazan a una madre y le dejan sola. Pero hay hijos que lo cuidan con amor a sus madres, le dan una vejez digna. Hay hijos que con paciencia lo cuidan, lo llevan a vivir en su casa y le dan mucho amor. Así fue Jesús. Cuando estaba en la cruz, no quiso abandonar a su madre, no quiso dejarle sola, no quiso dejarla desprotegida. Jesús desde la cruz le dijo al discípulo San Juan: hijo, ahí tienes a tu madre, es decir, te entrego a mi madre, cuídala. Madre, ahí tienes a tu hijo, no estás sola, no estás abandonada, San Juan te va a cuidar. Y es así que San Juan le llevó con él a vivir junto a la Santísima Virgen. Le cuidó, le protegió. Luego Lucas no le conoció físicamente a Jesús, pero él tenía muchos recursos y era bueno para redactar. Según dice la tradición, que la Santísima Virgen murió después de unos 14 o 15 años después de la muerte de su hijo. Lucas le buscó le buscó a la Santísima Virgen, le encontró y le llevó a vivir con él a la Santísima Virgen. Por eso Lucas es el primero en retratar el rostro de la Santísima Virgen. Decía mi profesor de Biblia: imaginémonos cómo Lucas le diría a la Virgen: a ver, pósate. Y la Virgen se pondría la mejor sonrisa, la mejor
el mejor lugar. Y ella con paciencia estaría esperando hasta que Lucas termine de dibujarla. No sabemos si estuvo media hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, pero la Virgen estaba posándose y se puso el mejor rostro, la mejor sonrisa. Y Lucas fue el primero en retratar el rostro de la Santísima Virgen. Los apóstoles cuidan a la Virgen. La madre del Salvador no podía estar abandonada, no podía estar desprotegida. La Santísima Virgen, algunos dicen que ella murió, otros dicen que quedó dormida. La tradición dice que le sepultaron a la Santísima Virgen y cuando fueron a ver su tumba estaba lleno de rosas, porque su hijo no podía abandonar a su madre. Quedaría incompleto la historia de salvación si su hijo no se lo llevara a su madre al cielo. Si Jesús, con ser Dios, tuvo una madre en la tierra, no lo abandonó a su madre, hoy nosotros tenemos una madre que desde que estuvimos en el vientre de nuestras madres hasta el último suspiro tenemos a nuestra madre. Y aquí a las plantas de la Santísima Virgen de la Nube sabemos que ella nos cuida, que ella nos cubre con su santo manto, ella no nos abandona, ella no nos deja de cubrir con su sagrado manto, ella no nos deja ni se cansa, aunque seamos nosotros hijos ingratos, de mostrarnos el camino para llegar a su Hijo Jesús, para que siendo conscientes hoy vivamos la santidad, pisemos firmes esta tierra, pero con el corazón y la mirada al cielo, para un día gozar de su presencia. Celebrar la Asunción de la Santísima Virgen es ser conscientes que un día vamos a morir, un día tenemos que dejar este mundo. Pero ¿cómo quieres morir? ¿Quieres morir en paz? ¿Quieres morir en santidad? ¿Quieres morir en la gracia de Dios para también gozar un día de la Jerusalén celestial? ¿O queremos morir en el pecado? ¿Queremos morir lejos de Dios? ¿Cuántas personas, mis hermanos, aquellos hermanos protestantes que odian a María? Al menos yo creo que aquí todos son católicos, ¿verdad? No creo que haya algún infiltrado que esté por aquí, que sea protestante. No creo, al menos. Hoy, ¿a cuántos odian a María? ¿Cuántos persiguen a María? ¿Cuántos no creen en María? Hay que tener claro, mis hermanos, uno no endiosa a María. María es la intercesora. María es la que está pendiente de ustedes, de mí y de todos, la que lleva las plegarias a su Hijo y pide que conceda lo que ustedes están pidiendo. Estar aquí a las plantas de la Santísima Virgen de la Nube, es decir, Madre bendita, tú cuidaste de tu Hijo, tú trajiste al mundo al Salvador, al Dios con nosotros. Aquí estamos, María, enséñanos el camino para llegar a su Hijo Jesús. Enséñanos a ser humildes, a ser obedientes, a saber escuchar a tu Hijo. Hoy, queridos hermanos, necesitamos todos nosotros, también así como María llevó en su vientre bendito al Salvador del mundo, cuando comulgamos también puedes llevar a Cristo en tu vientre, puedes llevar a Cristo en tu corazón. Cuando recibimos a Cristo, entonces nos alejamos del pecado para vivir en la gracia de Dios, para el día en que nos muramos podamos ser juzgados con misericordia y podamos irnos al cielo. Pero la pregunta, queridos hermanos, ¿qué estamos haciendo para morir en la gracia de Dios? ¿Piensas en la muerte? ¿Piensas en la resurrección? ¿A dónde quieres llegar después de la muerte?
al cielo, al purgatorio o al infierno. Hoy nos hemos olvidado de hablar de la muerte, nos hemos olvidado de hablar del infierno. Hoy tenemos miedo de hablar del infierno. Hoy sabemos que de acuerdo a nuestras acciones, de acuerdo a nuestras obras, ¿resucitaremos para el cielo o resucitaremos para el infierno? Por eso, mis hermanos, si nosotros hemos escuchado la segunda lectura donde nos dice: así como en Adán todos murieron, así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden. Primero Cristo como primicia, después a la hora de su advenimiento los que son de Cristo. Hoy nosotros somos de Cristo o de quiénes somos, porque posteriormente nos dirá: enseguida será la consumación cuando Cristo entregue el reino a su Padre, después de haber aniquilado todos los poderes del mal, porque en Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte, porque todo lo ha sometido Dios bajo sus pies de Cristo. Hoy nosotros vivimos siendo de Dios, desechando el pecado, destruyendo la muerte, el mal, o somos enemigos de Cristo, porque somos esclavos del pecado y de la miseria. ¿Hacia dónde dirigen tus pies? ¿Hacia el cielo o hacia el infierno? Porque María, cuando nos dice en el Magnífica: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. María adora, agradece, alaba. Hoy nosotros necesitamos alegrarnos todos los días por ver el clarial de nuevo amanecer, ser hombres de oración que alabamos en cada acción a Dios y que somos siempre gratos con la vida, con Dios. Hoy, queridos hermanos, que celebramos la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen, sea también un propósito donde podamos empezar a vivir con alegría la santidad. Arreglemos nuestra vida. Nadie somos eternos. Todos nos vamos a morir. ¿Cómo quieres morir? ¿Estás casado por la iglesia? Confesamos con frecuencia. Comulgamos. Porque podemos ser devotos de la Santísima Virgen. Podemos decir que somos católicos, pero vivimos esclavos del pecado. El orgullo, la soberbia, nos aleja de la vida, nos aleja del cielo, nos aleja de la resurrección, porque el orgullo, la soberbia, nos lleva a vivir esclavos del pecado, a ser hijos de la muerte, a ser hijos de la oscuridad, de las tinieblas. Nos lleva a vivir en la ausencia de Dios, donde el pecado nos arrastra a vivir entre los muertos y a tener una muerte lenta, porque ya no amas, ya no perdonas, ya no crees plenamente en Dios, ya no vivimos como buenos cristianos. Hoy tenemos que pedir a la Santísima Virgen ser como ella, dóciles a la voluntad de su Hijo Jesús. Ser como María, hombres y mujeres de oración.
Ser como María, disponibles para amar, para servir, disponibles, dispuestos para hacer el bien. Ser como María, donde abrazas la cruz sin quejarte, sin rechazar. María no entendía lo que estaba viviendo, pero ella abrió su corazón a las sorpresas de Dios y dijo: he aquí la esclava, he aquí el esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra, podemos decir hoy. María dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Hoy tenemos que decir nosotros: María, tengo mis problemas, mis dificultades, tengo mis enfermedades, mi cansancio, mi pecado, pero enséñame, así como tú dijiste al Padre, yo poder decir también: aquí estoy para hacer la voluntad de tu Hijo Jesús. Pero que vivamos como cristianos comprometidos. Hoy somos cristianos muy cómodos, cristianos muy facilistas, cristianos mediocres, donde no crees en Dios, o si crees, pero no vivimos como Dios nos pide. Padres que no hacen un pedacito de cielo viviendo la plenitud del amor. ¿Cuántos hogares se pelean, se gritan, se insultan? ¿Cuántos hogares no oran? ¿Cuántos hogares no van en familia a la misa? ¿Cuántos hogares no leen la Sagrada Escritura? ¿Cuántos cristianos años que no se confiesan, que no comulgan? Porque nos hemos olvidado, nos hemos olvidado de entender la muerte. ¿Cómo queremos morir? Hoy nos hemos olvidado de que el infierno existe. Hoy nos hemos olvidado de que para llegar al cielo hay que hacer méritos. Para llegar al cielo hay que hacer la voluntad del Padre. Porque de buenas intenciones el infierno está lleno. Hoy, frente a un mundo donde el pecado nos arrastra, aceptar todo lo que vivimos está permitido. Hoy todo el mundo te dice que está permitido, pero Dios nos dice: no, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome la cruz de cada día y sígame. María, que goza en el cielo junto a su Hijo Jesús, nosotros también un día, según nuestras acciones, podamos gozar de la plenitud eterna, pero si hacemos bien las cosas. No todo el que muere descansa en paz. No todo el que muere se va al cielo. Que en esta solemnidad de la Santísima Virgen, con tu vida, tus acciones, hagas un pedacito de cielo en tu hogar, en tu familia. Que cada día, muriendo al pecado, podamos estar preparados en el día de nuestra sepultura. Nuestro espíritu también sea llevado por los ángeles al cielo, pero que nuestras acciones, nuestro orgullo y nuestra soberbia no sea la que tenga que llevarnos a vivir en la condena eterna que es el infierno. Mis hermanos, el infierno existe, aunque no quieras creer, porque hoy nos hemos olvidado de hablar del infierno, o muchos no quieren escuchar del infierno. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25 en adelante, ahí nos dice Jesús que al final, a los buenos separará a la derecha, a los malos a la izquierda. A los buenos dirán: resuciten al cielo preparado por los ángeles, por Dios. A los malos dirá: vete maldito al castigo eterno preparado por el diablo y sus secuaces. Hoy celebrar la Asunción de la Santísima Virgen nos lleva también a pensar y a creer
que Jesús cumple su promesa, porque nosotros en el credo rezamos todos los domingos: resucitó de entre los muertos y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Nosotros como creyentes, nosotros como hombres de fe, nosotros que creemos en el amor de María, en su intercesión, tenemos la certeza y todos los días buscamos vivir la santidad para llegar al cielo. ¿Ustedes quieren llegar al cielo o no? Uy, Dios mío, con ese sí, ni a la esquina, ni al centro creo que llega. ¿Quieren llegar al cielo, sí o no? La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para ganar al cielo? Porque de buenas intenciones, el infierno está lleno. Al menos yo con mis pecados, con mis miserias, quiero llegar al purgatorio. Porque algunas personas ya se creen santos, ¿verdad? Algunas personas ya piensan que tienen el vuelo comprado para el cielo, porque se creen, perfectos, que no tienen pecados. Piensan que solo robar y matar, eso es pecado. Creen que una persona que anda haciendo el mal, que destruye, una persona que miente, que es infiel, una persona que no se casa por la iglesia, que no confiesa, que no comulga, ¿se va al cielo? Porque a veces eso creemos. Hay muchos cristianos que ya no van a misa, no confiesan, no hacemos sacrificios. Hoy ya no vamos de peregrinaciones. Hoy no hacemos una oración en familia. Hoy no rezamos el Santo Rosario. ¿Ustedes sí rezan el Santo Rosario en familia? Espero que sí, pero en familia, es decir, todos los hijos, todos los que viven en la casa. Porque a veces solo la mamá está rezando, los hijos en videojuegos, en las películas, en el boli, en la calle. Rezar el Santo Rosario es hacer una escalera para llegar al cielo. Que la Santísima Virgen nos regale la gracia de vivir la plenitud del amor, esperando gozar en el cielo un día. Se ponen de pie. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al